A los 5 años me prepararon para firmar mi primer contrato de 1.000 millones de años. Un niño de 7 años está cuidando a un bebé de 3 meses y entonces ¿quién cuida al niño de 7 años? ¿Es un niño de 12 años? Era como el señor de las moscas. Los adultos que te cuidan son como quienes no quieren ser vistos por el público. Ella me preguntó si recordaba cómo me bañaban y respondí que no. Éramos como ganados sin valor y nos encerraban. Me cubría la boca con la camisa para evitar que las cucarachas entraran. Vamos a hablar de esta redada del FBI, la redada más grande en la historia del FBI. Mi hermano estuvo 7 años, desde los 16 en un campo de concentración en Hollywood. Salió con Bella Cruz, hija de Tom Cruise, quien me contó cosas muy locas. Dime qué te contó Bella. Existe una escuela de Hogwarts de la cienciología en una zona rural de Oregón. Te contaré una historia loca que nunca te he dicho. Jamás, mira esos. ¿Cómo se llama Kenneth Copeland? ¿Lo conoces? No. Es un pastor de televisión y olvidé cómo se llamaba su programa. Es el Club 700, es uno de esos programas donde él es muy intenso, todo fuego y azufre. Y luego descubrieron, ya sabes, en los últimos 10 o 20 años, él ha estado por ahí desde siempre, descubrieron en los últimos 10 o 20 años que tiene como 2 jets privados y su excusa fue que no quiere volar con demonios. Se decía que había demonios en aviones comerciales y cosas extrañas. Después una reportera lo confrontó sobre su dinero. Tú le pides a la gente que mande sus anillos de boda a tu iglesia y él se sorprende y dice, ¿cómo te atreves? Y es como que se convierte en este tipo raro, como un tipo religioso, demoníaco y eso. El video se vuelve viral. Es impresionante ver a este tipo y lo ricos que son. Te preguntas, ¿quién lo ve? Y piensas, no eres un psicópata, es sorprendente. Él está claramente de manera muy transparente como que no está bien y está loco, pero a la gente le gustan los cultos así de locos. Amigo, supongo que no tengo que explicarte eso. Sí. Sí, lo sé demasiado bien. O sea, me saca de onda cuando pienso en el comportamiento de las personas que lo dirigían y cómo de alguna manera encontré la forma de admirarlos. O pensar que eran personas creíbles en lo absoluto es vergonzoso, es vergonzoso. Amigo, tuviste una infancia interesante. Reconozco que tu historia es única. El día que nací, me entregaron a una organización paramilitar religiosa, un grupo autoritario de alto control, como le quieras llamar, en las afueras del centro de Los Ángeles, en un edificio de vecindad de un barrio pobre. Pasé mis primeros 2 años y medio con casi nulo contacto humano. Y ese sería prácticamente el comienzo de una prueba de casi 20 años en la que no iría a la escuela y literalmente sería tratado como un animal. Vaya forma de empezar, Jaime. Pero no es exageración. Quiero decir, el libro empieza con la fábrica de bebés y ponemos el enlace al libro en las notas del programa. Así que, amigos, si quieren, si compran libros a través del programa, que deberían hacerlo, por favor usen nuestros enlaces. Eso apoya al programa. El libro empieza con la fábrica de bebés. Como tú lo llamas, cuéntame sobre eso, porque primero suena asqueroso, sin mencionar que, ya sabes, es ilegal, pero cuéntanos cómo funciona eso. Básicamente, ya sabes, en este grupo, los niños, el sistema de creencias básico es que todos somos dioses caídos de 1 trillón de años que hemos tenido millones y miles de millones de vidas anteriores. No eres un bebé, sino un dios caído, un adulto completo que ha sido adulto millones de veces, solo que en el cuerpo de un bebé. Así que realmente no necesitas que te traten como un bebé o un niño pequeño, solo necesitas recordar. La idea es que se nos acaba el tiempo para salvar el planeta. Si no eliminamos la mente reaccionaria, moriremos en un fuego nuclear. Tenemos poco tiempo, por eso los niños deben estar aquí encerrados como ganado hasta los 10 o 12 años. Luego ya pueden trabajar. Y por eso no gastaron dinero en las instalaciones porque no éramos útiles, no estábamos contribuyendo. Y las personas menos importantes, las que no podían poner en trabajos reales, eran las que convertían en las llamadas niñeras o cuidadores. Sí. Así que supongo que me preguntaba sobre eso, porque en la cienciología, una vez que ya no ganas dinero en un trabajo normal, o no puedes ser voluntario para una jornada de 16 horas haciendo otra cosa, ¿qué pasa si tienes 75 años? ¿Ellos son los que ahora cuidan a muchos niños? Oh, hombre, esa es una muy buena pregunta porque ha cambiado. Muchas de las personas que eran adultos cuando yo era niño ahora están envejeciendo y los están poniendo en estos lugares para ancianos que son bastante baratos. Y eso trae su propio conjunto de nuevos abusos. Pero es más como que eran las personas locas de los años 70 que consumieron demasiado ácido. Y como no podemos tener a esas personas aquí o cerca del público, pongámoslas con los niños.
Y sí, así que fue bastante, sí. Fue una experiencia brutal y lo más loco fue lo mucho que duró. Sigo aquí porque muchos niños con los que crecí tienen enfermedades autoinmunes. Ha habido suicidios, sobredosis y muertes por alcohol debido al estrés. Pero ya sabes, una de las doctrinas era que las emociones no eran bien vistas. Lo llaman HDNR, emoción y reacción humana. Así que si tienes 4 años, tropiezas, te caes y estás sangrando. Ellos intentarían aliviar el dolor usando este método de imposición de manos. Pero también te dirían que detengas la reacción emocional humana, que lo dejes, así que la emoción no está permitida. Cuando te lastimas, te ven como un leproso y te etiquetan como posible fuente de problemas. PTS. Te ponen una horrible marca y estigma si te enfermas o te lastimas. Así que aprendes desde niño a ocultar que estás enfermo o que te lastimaste, para que no te castiguen o te traten como un paria. Sí, eso no suena saludable. ¿Cómo era tu barraca o los dormitorios para niños? En la fábrica de bebés, cerca de MacArthur Park, en el centro de Los Ángeles, donde hay muchos drogadictos, el distrito de policía de Rampart parecía un edificio de departamentos deteriorado, con pintura descascarada. Una historia del libro trata de una cuidadora que me contactó cuando empecé entrevistas hace 2 años. ¿Quién era esa niña de 7 años que me cuidaba? Estuve en la mente de esa mujer por 45 años, ¿no? Una niña de 7 años te cuidaba. ¿Cuántos años tenías tú? Un bebé de 3 meses, de 6 meses. Increíble. Y me quedé en la cabeza de esta mujer. Ahora tiene como 60 años, ¿verdad? O algo así, ya sabes, 60. Y me dijo, ¿recuerdas cómo te bañaban? Y le dije, no, ¿de qué hablas? Y como que recuerdo mirar al techo, esos son mis recuerdos más antiguos, si es que son reales, ¿verdad? Pero ella dijo que ellos lo hacían. Había 40 niños por cada uno o dos cuidadores. Llenaban una tina de agua caliente semanalmente y los bañaban. Te quitaban el pañal, te metían, te limpiaban todo, te pasaban a la persona que te secaba y luego metían al siguiente bebé sin limpiar el agua. Me sumergían en heces los primeros 2 años de mi vida, pero así era. Eso fue en 811 Beacon Street, que era una especie de casa antigua y enorme de Hollywood, bastante extraña. Así era. Era un edificio de vecindad en las afueras del centro de Los Ángeles. Después fuimos al peor lugar de todos, el edificio Melrose. El edificio de ladrillo rojo tenía alfombras tipo shag color tierra que no se limpiaban desde hace 50 años. Literas de acero apiladas de 3. Me mudé ahí a los 3 años y dormía en la tercera cayéndome seguido, 1 millón de veces. Y había 14 de estas cosas apretujadas en un cuarto pequeño, así que no había mucho espacio para caminar entre las literas. Y luego un niño apilado de 3 en cada litera. ¿Verdad? Dios mío, ¿qué están haciendo contigo? ¿Como esperando a que seas lo suficientemente grande para trabajar o algo así? ¿Esa es la idea? ¿Sabes? Es curioso. Al hablar del libro y contar sobre las condiciones de vida, la gente preguntaba, ¿por qué harían eso? ¿Por qué? Sí, están pasando por problemas para ponerte así. Nunca lo pensé ni al escribir el libro. ¿Por qué hicieron eso? Al analizarlo al revés y revisar sus doctrinas, noté que insinúan esto. Es como si tú, Jordan Harbinger, hubieras conseguido un cerdito que no ibas a quedarte. Era como un regalo económico que te dio tu vecino granjero. No te comerías ese cerdito mañana, solo lo pondrías en el corral con pocos recursos. Lo criarías 10 años hasta que pese 300 libras y enviarlo al matadero, ¿no? No se nos valoraba hasta que podíamos trabajar o aportar mano de obra. Así que nunca fui a la escuela. A los 20 años apenas podía escribir caracteres y no sabía usar. No sabía cómo usar una coma, ni construir una oración o un párrafo. Así que yo decía, Para ser justos, así es la mayoría de la gente común en Internet, así son la mayoría de los que comentan en YouTube, pero mi audiencia es un poco más sofisticada, así que podemos identificarnos. sí, así es. Éramos como ganados sin valor y nos encerraban. Era literalmente, y lo digo en serio, muy literalmente, y por eso no hablé. Me sentía tan avergonzado y apenado por lo que me había pasado. Estoy conectado a este culto de ciencia ficción tipo Love Boat, Sí, ¿verdad? Me daba mucha vergüenza.
Hasta hace 2 años era como vivir una doble vida. Nadie lo sabía, ni mis agentes ni editores. Tuve que hacer una caminata de la vergüenza al decidir hablar de eso. Llamar a mi gente y contarles sobre mi pasado tan exótico hizo que esas semanas fueran muy extrañas para mí. Y de nuevo, como dije, lo digo literalmente, cuando digo esto, siento que me criaron en cautiverio. Nunca iba a escribir la historia durante el COVID, así que hice esto. No quiero que parezca promoción, solo quiero que la gente lo conozca porque ya está saliendo. Escribí este tipo de libro de ciencia ficción que es como una versión futura de Los Ángeles llamado Híbrido. Lo escribí porque no iba a contar mi historia, así que la hice ciencia ficción. En vez de Hollywood es Follyland. Ahí narro lo que me pasó. Pero hay como poderes sobrenaturales y todo ocurre en este extraño universo alternativo. Y pensé, lo hice más o menos durante el COVID y pensé que nunca iba a escribir mi historia. Después de escribir Niño X, alguien compró el libro de ciencia ficción para publicarlo. Ahora está esperando un hijo. X es la autobiografía que leímos y comentamos. Pero tengo que decir, amigo, ¿tenías alguna idea de la ironía cuando eras niño? Criado en la cienciología, que es una secta, iniciada por un tipo que escribió un libro de ciencia ficción sobre, ya sabes, cosas como extraterrestres o lo que sea. Lo convierte en una religión, y eso se convierte en una secta que te cría, te educa. Entras, escapas, spoiler, y escribes un libro de ciencia ficción sobre eso. Y yo digo, ¿cuál es tu siguiente jugada aquí? ¿Mostaza? Vamos, hermano. Eso es gracioso, ¿sabes? Nunca lo había pensado así, pero cuando lo dices así, Jordán, es una locura. ¿Puedo decir groserías? Sí, claro. Sí, es una locura cuando lo dices así. Te estoy viendo, Jaime, te tengo en la mira, amigo. Sí, o sea, no creo que hayan tratado antes con alguien como yo, no creo que hayan tenido eso. Sabes, soy como un animal único porque nunca iba a escribir sobre eso. Y construí esta vida y estaba viviendo con una especie de culpa extraña. La gente, ya sabes, recibo muchos mensajes de todo el mundo, de personas, felicitaciones, ya sabes, siempre lo tomo como felicitaciones por no morir. Así es como se siente. Eso es lo que es, eso es más o menos lo que es. Pero también son felicitaciones por haber salido del otro lado. Quiero hablar más sobre esto, los niños te están criando y ese es el asunto. Suena un poco como el señor de las moscas, como si un niño de 7 años estuviera cuidando a un bebé de 3 meses. ¿Y entonces quién cuida al niño de 7 años? ¿Es un niño de 12 años? ¿Es una jerarquía militar de niños pequeños o luego pasa a adultos? Pero incluso dijiste que los adultos que tienen para cuidarte, y entre comillas cuidarte, son como las personas que no quieren que el público vea. Como alguien que vivió años en Hollywood, cerca de los edificios de la cienciología, puedo decir que no ponen los mejores ejemplares en Hollywood Boulevard. Entonces, el estándar para cuidadores de niños debe ser bajo. Si esas personas no quieren promocionar afuera, ¿qué son? ¿Cómo se llama eso? Es como, señor, quiere probar su estrés y yo, no gracias, ya sé que estoy estresado. Aléjate, sí. El electropsicómetro. Sí, esas personas ya son raras. Están afuera en el calor con camisa y corbata intentando atraer gente. ¿Piensas qué hacen? ¿Y las personas que te cuidan? O sea, mi pregunta es si parecen niños controlando a otros como una mezcla militar y el señor de las moscas. Sí, es perfecto. Es como si hubieras estado ahí, Jordán. Está bien, tienes a estos pocos. Les llamábamos niñeras, irónicamente, aunque fueran hombres, ¿verdad? Sí, sí, pero solo eran tipos de mediana edad que habían consumido demasiado ácido. ¿Verdad? Como sí, dijiste sí. Y sí, y llevan uniformes militares, pero también dentro de eso está este rollo infantil. Y odio usar las palabras de Jabbert porque primero es un lenguaje feo y segundo porque no quiero validar ese lenguaje, porque usa palabras elegantes para describir cosas horribles y grotescas. El término oficial para la organización de niños en lugares similares al orfanato donde crecí era organización de cadetes. Está bien, así que casi suena como ROTC, sí, exacto, y nos ponían pequeños uniformes militares. Me obligaron, o mejor dicho, me prepararon para firmar mi primer contrato de 1.000 millones de años cuando tenía 5 años. Y entonces tienes... A los 5 años te piden firmar un contrato de 1.000 millones de años. Piensas, no puedo abrir Instagram, pero sí entregar mi alma por 1.000 millones de años. Un número que, de hecho, un niño de 5 años no puede decir, escribir ni sabe que existe.
Yo creía en el conejo de Pascua, Santa Claus, el hombre de arena y el hada de los dientes. En esa etapa creía todo lo que me decían. Exactamente. Sí, cuando me dicen que firmo este contrato y que no veo a mi mamá porque debe salvar el planeta y que solo la veré si me permito sufrir. En un año abordaremos una nave para salvar otro planeta. Creo en eso tanto como creo en el tipo de edificio de ladrillo, opresivo, sin aire acondicionado en el que estoy viviendo. ¿Es tan real para ti como todo en tu vida? Sí, absolutamente. Dentro de esta estructura de niñeras y adultos también están los niños y la organización de cadetes. Hay un chico de 16 años al que llamo Bill en el libro, y él dirige una pequeña organización militar con los niños. Y era exactamente como el señor de las moscas, ¿sabes? Ibas al comedor y la comida no era muy buena. A veces ni alcanzaba, así que debías cuidar tu comida. Wow, como en una prisión o algo así. Sí, o sea, no quiero mi hermano mayor, incluso la última vez que lo vi hace 10 años, si nos sentábamos a comer, él como que ponía su brazo alrededor, como de su charola o su plato, y comía así, como si estuviera comiendo así, incluso ya de adulto. Sí, claro, sí, yo. Eso ya es un instinto de supervivencia en ese punto. Sí, y luego nos estamos haciendo cosas unos a otros, ya sabes, nos están alimentando. Esta doctrina implica mucho castigo y etiquetas, como decir que si no eres feliz estás en tono bajo. Si no lo eres, ya sabes, ellos llaman a la felicidad espiritual teta, porque así llaman al alma. Y si estás, ya sabes, y si no lo estás, si estás llorando o causando un problema, entonces estás, ya sabes, en teta, teta perturbado. Y entonces estás tratando de evitar todos estos términos, pero al mismo tiempo estás aprendiendo. La doctrina de Jabbard es muy brutal, como la gente lo está haciendo. Ron Hubbard es el tipo que escribió Dianética, que es el libro fundador de la cienciología, así que él fue el fundador de la cienciología. Algunas personas eran como, no, no. Y en el CAD, en la oficina del oficial al mando de la organización de cadetes, había una cajita marrón donde podías escribirle cartas de niño y él te respondía firmando él mismo. Wow, así que eso era algo genial en ese momento, ¿verdad? Es como escribirle a Santa Claus y recibir una respuesta. Sí, le estás escribiendo al Comodoro, ¿sabes? Él se hacía llamar el Comodoro, como Gaddafi se hacía llamar coronel, ¿verdad? Y tú estás, y luego tú, ¿sabes? Las cartas de dinero parecían escritas por un niño de 5 años. Extraño a mi mamá, pero estoy bien. Él respondía, estás haciendo tu trabajo, ¿sabes? Era muy extraño, pero sí, o sea, éramos brutales entre nosotros. O sea, hablo de esto, de estos castigos públicos como una especie de, ya sabes, Hubbard tenía una doctrina llamada cabeza en una pica. Si la gente no obedecía o era poco ética, ponías una cabeza en una pica para asustar y alinear a todos. Ético, pero en realidad no. Igual que tus padres, estos padres también abandonaron a sus hijos, disculpa que lo diga. Estos padres idiotas los abandonaron. Se unieron a una secta y descuidan a sus hijos por temas de alienígenas, naves y el universo, lo cual no es ético. Ninguna sociedad normal aprobaría este comportamiento. Según la cienciología, todo es al revés. Todo es... Sí, como Jordán otra vez. Nunca fui a la escuela, no aprendí a cepillarme los dientes, ni tenía ropa interior o sábanas. Dormíamos en colchones con masa aceitosa y dura. Durante la sequía de Los Ángeles en los 70, al vaciar las albercas, se inventó el skateboarding en ellas. ¿Verdad? Sí, y entonces hay un libro llamado Ética de la Cienciología, o K, Introducción a la Ética de la Cienciología, y si lees ese libro, sí, estás haciendo un muy buen punto en ética. En la cienciología, la ética es lo que protege a la cienciología, eso es lo que es ético. Y eso es lo que te enseñan y con lo que te adoctrinan desde muy joven. Así que te están maltratando y luego te enseñan que eso es bueno y ético. Y luego, sabes, muchos de los niños, había niños que fueron abusados sexualmente en los edificios, porque no había nadie cuidándonos, éramos vulnerables. Y entonces, sabes, la cantidad de amigos que he perdido, siento que es muy difícil describir la animalización. Si nuestros cuartos se ensuciaban, ponían un letrero en la puerta que decía sala de parto de cerdos o cuarto de cerdos, llamándonos cerdos. Así que nos criaron como cerdos y nos trataron, como cerdos. Es como la manera en que lo describiría, digamos, estaba en una trinchera en la Primera Guerra Mundial y tenía a mis dos mejores amigos a cada lado, y uno de ellos recibe una bala en el centro del casco. Veo que uno está muerto, luego el otro.
Escucho un kadung, miro a la izquierda y veo una bala en su casco, cae muerto. Después escucho un tercer kadung. Y luego me toco el casco y hay un agujero en él, y me quito el casco y hay un agujero justo en el centro de mi casco, y empiezo a palparme. Y de alguna manera no tengo ninguna herida. Y luego puedo irme a casa, puedo regresar a casa, y entonces tienes este sentimiento increíble de vergüenza. Y luego, ¿cómo lo hice? ¿Cómo fue que... No busco ser una historia triste, pero cómo lo superé. Se llama culpa del sobreviviente, creo, ¿no es así? Sí, esa organización militar llamada Organización de Cadetes, donde usamos cordones y uniformes militares pequeños. Tenemos un estatus y dentro de la estructura militar nos llamamos señor. Había rangos, como en El Señor de las Moscas. Si tenías un rango alto, maltratabas a los de menor rango. Así funcionaba. ¿Por qué pasó eso? Mucha gente se pregunta por qué los padres dejaron de preocuparse por sus hijos. ¿Qué sucede ahí? Creo que la época en la que vivimos, la época en la que ellos vivían, es parte de eso. O sea, estaban saliendo de los años 60, que fue una época de muchos asesinatos. Martin Luther King, Malcolm X, RFK, JFK, y ellos, ¿cómo se llama el otro tipo? Medgar Evers, y ellos. Y luego tuviste la crisis de los misiles en Cuba y la proliferación nuclear y Vietnam, ¿verdad? Y esa época fue simplemente brutal. El mundo arderá. Así llegan los años 60. Estos chicos dejaron todo y se unieron a miles de cultos y comunas en todo el mundo y Estados Unidos. Ya habían terminado y solo querían drogas y sexo porque crecieron bajo esa presión, creo. Y tenían a estos padres de la posguerra no muy comprensivos, ¿verdad? La generación callada, la estoica, la segunda generación. Creo que ellos tenían eso. Se desconectaron y empezaron a nacer muchos hijos ilegítimos. De repente buscan estos grupos. Eran presa fácil, estaban listos para ser elegidos, y se dejaron atrapar por estas ideas de estos grupos que creían que podían salvar al mundo y cambiarlo todo. Y no era solo la cienciología, o sea, creo que la cienciología es la peor de todas, creo. Hubbard creó el control mental más sofisticado. No sé si entiendo el lavado de cerebro, pero creó el sistema de control mental más sofisticado en la historia humana. Ciertamente parece bastante efectivo, o sea, es enorme, así que quiero explorar un poco más este desapego. Por un lado, tienes muchas vidas pasadas y muchas futuras, como 1.000 millones antes y después. ¿Cómo se siente? Por un lado, eres libre, ¿no? Porque nada importa porque tienes un montón de vidas, pero por otro lado, no tienes absolutamente ninguna razón para vivir bien o siquiera para vivir. Porque, o sea, nada importa, tienes un montón de vidas, ¿no? Yo no. ¿Tú de qué lado estás en esto? Es una gran pregunta y debería, y te mostraré que lo es, y la responderé de una manera que te muestre lo insensible y desconectado que estaba. Cuando tenía como 11, 10 u 11 años, yo era un niño público. Así que sus padres no trabajaban para el ejército religioso interno, como mis padres, que vivían en el campus en estos departamentos. Así que pude irme con este niño el fin de semana. No fuimos con su mamá, que estaba en cienciología, sino con su papá, que era cristiano, y nos llevó a la iglesia. Esa fue mi primera vez en una iglesia cristiana. Estoy viendo esto y hablan mucho sobre sufrir ahora para el más allá. Recuerdo que pensé, esto es solo mi mente de niño. No estoy comentando sobre la religión, pero recuerdo que pensé, estas personas están locas, van a tener una vida loca, mala, horrible, ahora. Estas personas están locas por un cielo que quizá ni exista. Eso es lo que pensaba en mi mente cuando en realidad estoy viviendo exactamente lo mismo que estoy sufriendo. He sufrido gran negligencia médica. Tengo experiencias cercanas a la muerte porque nadie revisa mi cuerpo y oculto infecciones que me causan. Sabes, hubo un momento en que tuve un accidente dental y básicamente mi boca quedó mutilada. Sí, y estoy pensando, bueno, estoy haciendo esto para que podamos salvar el planeta, ¿verdad? Así que en realidad estoy viviendo exactamente el mismo sistema de creencias.
Pero tienes que entender que las primeras dos cosas que haces en cienciología después de hacer esta especie de cosa rara, como, no sé, rara, ya sabes, esta especie de rehabilitación de drogas que todos hacen, no tiene respaldo científico, se llama purificación. Es una rehabilitación de drogas esto. No entiendo. ¿Qué es eso? Sí, haces esto que se llama la purificación o el proceso de purificación, donde durante 3 o 4 semanas, algunas personas están en eso durante meses. Tomas muchas vitaminas, corres y luego pasas de 5 a 7 horas diarias en un sauna para sudar las drogas. Está bien. Y no puedes dejarlo hasta que te des cuenta de que todas las drogas han salido de tu cuerpo. Eso incluye medicamentos, como los que yo tuve por negligencia médica. Me operaron del oído cuando tenía 6 años, así que hice esta purificación, por primera vez cuando tenía 7 años. Ok, donde estaba sentado en un sauna de 5 a 7 horas al día. Y luego, ya sabes, lo primero que haces en la cienciología, lo que yo estaba haciendo antes del proceso de purificación, es que lo primero que haces se llama estas cosas llamadas rutinas de entrenamiento. Yo las llamo ejercicios no reaccionarios. Te hacen sentarte en una silla, ojos cerrados, mirando a otro niño de 4 o 5 años por 2 horas. Y si te mueves, te inquietas o parpadeas en absoluto, o si te mueves o te inquietas, fallas. Dicen que si repruebas, empiezas de nuevo, pero debes hacerlo con los ojos abiertos. Si parpadeas, fallas y pasan 5 años. Todos fallan. Sí, todos fallan. Sí, pero te lo están diciendo y tienes que hacerlo durante 1 o 2 horas. Y te lo están diciendo. Estás aprendiendo a controlarte. Cuando algo pasa frente a ti, tienes la habilidad estoica de no reaccionar. Te entrenas para eso. Pero lo que realmente están haciendo es que están eliminando tu empatía de manera sistemática, ¿verdad? Te están entrenando sistemáticamente para que no escuches a tu sistema nervioso. Te sientes incómodo al no parpadear, te sientes incómodo al no moverte durante 2 horas, tienes 5 años, así que te estás entrenando para sentirte cómodo estando muy incómodo. Después de mirar a la gente sin parpadear, hacen un ejercicio donde se burlan de ti con humor homosexual o sexual, típico de niños de 5 a 7 años. Todo tipo de cosas para hacerte reaccionar. Y si reaccionas, fallas. Así que básicamente aprendes a no reaccionar. Luego sales al mundo real. Ves a un niño siendo golpeado o que no va a la escuela, ves daño infantil. Apagas tu reacción y después haces otra cosa. Y esto es importante porque creo que te va a volar la cabeza. Porque, como dije, es el sistema de control mental más sofisticado de la historia. Luego, justo después de eso, haces algo llamado los objetivos. Es la segunda cosa que haces en cienciología y donde tú, básicamente, durante docenas, si no es que cientos de horas, dejas que alguien te controle, te haga caminar por un cuarto y te diga qué hacer. Y haces exactamente lo que te dicen, durante docenas, si no es que cientos de horas, hasta que tienes el fenómeno final y puedes terminar. Te dicen que haces esto porque para poder controlar tu entorno necesitas aprender a ser controlado, pero en realidad, ¿qué están haciendo? Me gustaría saber tu opinión, pero en realidad te preparan para ser controlado. Sí, o sea, suena como si intentaran crear humanos robot que no piensen en nada, no cuestionen nada y, de ser posible, ni siquiera sientan nada, para que puedan ser controlados completamente para cualquier propósito. Y el lenguaje sí, y el lenguaje es así. Como si si conoces a alguien y tienes que ir a hacer algo. No son una persona como otra persona con la que tratarías si tuvieras que hacer algo. ¿No se le llama terminal? Oh, wow, ve a ver ese terminal y ellos te ayudarán con eso. Wow, esto es muy 1984, de alguna forma sí lo es. Y esa es la ironía de todo. Cuando leí 1984 a los 16, 17 años, leía muy bien aunque no escribía por estudiar doctrina. Recuerdo pensar al leer eso, gracias a Dios no estoy en esa situación. ¿Verdad? Pero sí lo estabas, wow. Sí. Lo loco de esto es que básicamente te están diciendo que tu experiencia de la infancia, tus años formativos, en realidad no significan nada y que si eres adulto todo está bien y no importa. ¿Sabes? Te unes a una secta y te dicen que tus años formativos no significan nada, que puedes borrar tus sentimientos, que puedes borrar tu trauma, que puedes borrar tu estrés, lo que sea. Pero es completamente destructivo para un niño de 5 años que realmente está en esos años formativos de su vida no tener ningún ancla, ninguna base en absoluto. Y casi suena como esos orfanatos rumanos en los años 70 y 80 donde, por ejemplo, no recibían ningún contacto físico y no recibían ningún tipo de cuidado. Había 3 monjas para cuidar a 400 niños, era una locura.
Además, hubo un desafortunado experimento en Rumania cuando prohibieron los anticonceptivos. Los altos niveles de psicopatía y conducta antisocial en esos niños se deben a su desarrollo así. Sí, para responder, no sé si contesté por completo tu pregunta de cómo se sentía. A los 5 o 6 años empecé a volverme completamente insensible. Sí, ellos, ya sabes, yo voy a casa y visito a mi abuela en Nueva York cada par de años. Y ya sabes, ella me mete a la tina, ve mi cuerpo y me llevan de emergencia al hospital porque nadie estaba revisando mi cuerpo. Quiero decir, el nivel de deshumanización es difícil de describir cuando se habla de esto, ya sabes, y luego te entrenan para no reaccionar y después te estigmatizan. Si te vuelves emocional, enfermas o tienes accidentes, ¿cómo se siente? Y luego, oh sí, o sea, realmente para responder a tu pregunta es como este concepto de, hay un concepto muy fuerte con el que te enfrentas. Desde los 3 o 4 años en cienciología se vive diario el concepto del mayor bien para más personas. Es similar al comunismo, sacrificas al individuo por el Estado. Sí, parece que sí. Eso es lo que parece. Así que te dicen a los 4 o 5 años, sabes, estás sufriendo. Cuando tu mamá te visita cada semana o mes, al irse te afecta mucho emocionalmente. Tenía colapsos que requerían 3 niñeras para controlarme. Cuando ella se iba, me rompía y eso ocurría. Y te dicen que sí, que al final de todo hay una salvación planetaria. Y tú lo crees, sabes, tienes 5 años, así que lo crees. Y es como vivir en eso, es como algo kafkiano, una pesadilla existencial, pero no lo notas porque es el único mundo que conoces. Es el único mundo que conoces. Sí, de alguna manera me recuerda a como si fuera una especie de combinación extraña entre la China de Mao, la Camboya de Pol Pot y un orfanato rumano. De verdad me parece una locura. Me pone triste porque mi hijo tiene 6 años, básicamente sigue siendo un bebé. Y no puedo imaginarme a niños y niñas siendo tratados así. Es simplemente horrible, ¿sabes? Que recoja sus legos y se quite los zapatos en la puerta, eso es. ¿Estamos contentos? ¿Sabes? No queremos que sea un autómata sin emociones. Es lo opuesto a lo que deseo para él. Me pregunto, ¿quién? ¿Quién dirigía la cienciología antes y quién la dirige ahora? ¿Crees que estas personas son creyentes o saben que todo es una farsa y solo buscan dinero y poder? El líder actual es ambas cosas, pero creo que sí tiene cierto nivel de creencia. De nuevo, sabes, hay mucho debate entre las personas que dejan la cienciología. Intentan, forman este tipo de comunidades en YouTube y otros lugares. Realmente no creo que deberían hacerlo. Lo llaman comunidad, pero siempre me pregunto, si un grupo sale de un hospital psiquiátrico, ¿deberían tener una comunidad? Tal vez sí, pero ¿deberían realmente? Una de las cosas que ves que hacen las personas que dejan la cienciología es que todo se hace con amenazas, amenaza de castigo, amenaza de brutalizar a alguien psíquicamente o a través de lo que llaman desconexión. Si haces algo, te aíslan del grupo y no puedes volver a hablar con amigos o familia. Siempre lo tienes presente. Y me doy cuenta de que muchas personas que dejan la cienciología se hacen lo mismo entre ellos durante 20, 30 años por el resto de sus vidas. Después de dejarla, continúan con ese comportamiento. No lo digo como juicio, yo también debo revisarme para no caer en eso. El pensamiento en blanco y negro es muy fuerte. Recuerdo que una vez hablaba con Dove Baron y le decía que era el sistema de control mental más sofisticado de la historia. Él preguntó, ¿más que Mao? Respondí que sí. Luego mencionó que habló con una mujer que creció en la China maoísta y solo le hizo una pregunta sencilla. Era la nieta de alguien que había crecido en la revolución maoísta, y Dove le preguntó si Mao era guapo, y ella dijo, mucho, y ya sabes. Incluso al leer sobre otros sistemas como orfanatos rumanos o sobre cosas así, creo que podría ser más específico. No sé qué tan específico quieres que sea, pero creo que la cienciología va mucho más lejos que Mao o Stalin u otra persona haya llegado jamás. Ellos intentaban crear una nación, pero todos seguían trabajando y era difícil. Tenían policía secreta y demás. Pero parece que eras mucho menos libre que alguien que creció en la Rusia de Stalin.
No, estoy en las calles de Hollywood y al mismo tiempo soy completamente un prisionero y estoy en barrios marginales en las calles de Hollywood y soy un prisionero total. Quiero decir, tenías y también lo que sabes, hay un campo de concentración que está en la organización paramilitar y si vas, si la riegas y todos nosotros, hay un campo de concentración para niños. El proyecto de la Fuerza de Progreso de Rehabilitación tiene versiones para niños y adultos. Si cometes un error, puedes estar ahí años. Mi hermano, a los 16 años, estuvo en un campo de concentración dirigido por esta organización paramilitar en Hollywood, de los 16 a los 23, 7 años, por tener relaciones sexuales con su novia. Y no te permiten caminar, así que él estuvo en ese lugar durante 7 años, no caminó durante 7 años. Él dormía en los túneles o en estos cuartos expuestos al techo sobre, ya sabes, tapetes o colchones viejos. Él comía comida de mala calidad y lo obligaban a hacer trabajo manual 10 horas al día y luego él estudiaba el doctorado 5 o 6 horas al día y después dormía 6 horas. No te dejan caminar, tienes que correr siempre. Corres a todos lados y no te permiten hablar a menos que te hablen. Así que, digamos, eres mamá o papá y te ponen en esto. No podrás hablar con tu hijo o pareja durante 5 o 7 años. Si tu hijo te ve en la calle L. Ron Hubbard en Hollywood, North Barendo. Cuando eras niño y papá te veía corriendo en el campo de concentración, vestido de negro y con brazaletes. Por tu comportamiento como si salieras de Dachau o Auschwitz, ¿verdad? Y tus hijos dicen que sí. Tu hijo de 5 años dice, papá, solo responde si tu hijo te habla, no puedes hablarle tú primero. Y entonces cuando tenía 7 años, 8 años, tal vez un año después, estuve en la redada del FBI, la redada más grande en la historia del FBI. La cienciología hizo el mayor espionaje industrial contra el gobierno de Estados Unidos. Un año después, no vi a mi mamá porque estaba entrenando. Dijeron, te llevaremos a verla desde los dormitorios. Estaba en ese campo de concentración y no recuerdo que alguien me hablara. Era como un cuarto con mesas plegables, todos de negro. Parecía una sala de visitas de prisión. Esto es una locura. Debemos hablar de la redada del FBI porque muchos dicen la mayor redada del FBI en la historia. ¿Cómo es posible? Así que cuando tenía 7 años me despertaron a las 11 o a la medianoche. A todos los niños nos sacaron de la cama y nos dijeron que eso nunca había pasado antes y que todos teníamos que levantarnos e ir al edificio principal porque había personas que estaban visitando y iban a entrar a nuestros dormitorios y querían protegernos de una inspección, creo que así lo dijeron, como una inspección. Nos llevan al edificio azul que sale en la televisión, un hospital viejo y orwelliano con un gran letrero arriba. Sí, nos metieron en el Salón Líbano, un teatro grande donde hacen discursos. Solo nos tienen ahí junto con cientos de niños. De repente, unos tipos con trajes entran y nos llevan al siguiente cuarto. Redada de 24 horas, la más grande del FBI en Estados Unidos. Y podría serlo aún, ya que la cienciología se infiltró en el gobierno de Estados Unidos y tenía agentes en varios sectores. Burocráticos, ya sabes, instituciones gubernamentales federales y estatales. Y quiero decir, había una mujer que, de nuevo, esto es todo información pública. Voy a decir algo que suena escandaloso. Se llamaba Operación Nieve Blanca. Ellos la incriminaron. Paulette Cooper escribió en los 70 El escándalo de la cienciología. La habían incriminado por amenazas de bomba contra el gobierno federal y ella estaba a punto de ir a prisión. Durante años fue acusada y estuvo al borde del suicidio. Pollock Cooper, sobreviviente del Holocausto desde bebé, es una verdadera sobreviviente. Estuve a punto de ir a prisión en esa redada del FBI. Esto está en Wikipedia. Busca Operación Snow White en Google. No lo invento. Sé que suena loco. Descubrieron que la cienciología la había incriminado por... Fueron amenazas falsas y ella fue exonerada. Así que sí, y nos mantuvieron despiertos toda la noche, moviéndonos de un cuarto a otro mientras los agentes entraban en la habitación. Tengo 7 años, estoy viendo todo esto desde el punto de vista, desde los ojos de un niño de 7 años. Cuando crecí y lo recordé, lograron su objetivo. La esposa de Hubbard fue a la cárcel y él fue coconspirador no acusado. 8 líderes de la cienciología fueron encarcelados.
Hubbard no fue porque la amenazaron. Si no aceptaba la culpa, la sacarían del testamento. ¿Habrá consecuencia? Mary Sue Hubbard, esposa de Hubbard, se sacrificó, por eso él no fue acusado del todo, lo cual fue una mentira. Él estaba manejando todo, claro, y si hablas con personas que estuvieron ahí en ese momento, te dirán que él estaba manejando todo. Cuando crecí y lo vi en retrospectiva, exoneraron a esta mujer y hallaron varios crímenes. Crecí entre máquinas trituradoras, siempre triturábamos cosas, incluso documentos para la cienciología, sin saber qué eran, siendo niños. Entrabas, caminábamos a una habitación y había una sala llena de documentos y pasábamos días enteros triturando esas cosas. Ni siquiera sabíamos leer. Y entonces, años después, al recordarlo, Jordan Harbinger, ¿sabes? Simplemente me rompió el corazón que no les importáramos. No les preocupaba cómo vivían estos niños. Sí, cómo vivían estos niños. La cienciología fue astuta. Las condiciones de vida eran horribles, así que fue inteligente sacarnos de los dormitorios. Así que cuando el FBI entró al edificio de la Fuente, como se le llama, donde vivíamos, que era un edificio de vecindad, no vieron a nadie ahí. Solo vieron estos cuartos deteriorados con camas sin contexto alguno. ¿Verdad? Si no querían ver a un montón de niños ahí porque entonces sería, oh Dios mío, están manejando una operación de tráfico de personas. Sí. Caray, oh Dios mío. Sí, así que sí. Esta redada es una locura. El FBI vio a los niños y no hizo nada. No entiendo cómo no se detuvieron. Sí, sabes, sabes de nuevo, sabes tú, incluso en el último mes, mi punto de vista ha cambiado. Sabes, antes solía mirar atrás, ¿sabes? Cuando crecí un poco más, empecé a pensar, sabes, el FBI realmente me falló, porque yo casi muero y muchos de mis amigos he perdido a mucha gente. Sí, claro, pero quiero decir, debes saber, honestamente, no quiero ser grosero, pero ustedes debieron oler absolutamente terrible. Entonces, ¿cómo ve el FBI? Un cuarto lleno de niños con, ya sabes, infecciones en la cara y dientes podridos que huelen como un montón de estiércol, y ellos solo dicen, nada, no hay problema aquí. Oye, ese cuarto de arriba con 80 literas en solo 4 metros. Sí, ves a estos niños aquí, todos enfermos, desnutridos y con infecciones oportunistas. Bueno, ¿qué hay de comer? Sí, te fallaron. Sí, realmente te fallaron. Cada vez que el FBI entraba a una habitación, nos movían a otra y supongo que eso le decían al FBI. No queremos que los niños vean esto mientras nos deshumanizaban. Pero también, qué mal somos el FBI. Ustedes no deciden quién ve el allanamiento. Cállense, sí. Pero los estaban allanando por la infiltración. Así que no sé, ya sabes, como tú, es que, sabes, literalmente en el último mes, mientras la gente se ha acercado a mí y me escribe notas. Quiero decir, una de las cosas que he comprendido, y me gustaría saber tu opinión sobre esto porque sé que viviste en Los Ángeles, es que siento que la ciudad de Los Ángeles me falló. Por supuesto. Cuando pasas por cienciología, hermano, yo vivía en Hollywood Boulevard. Hay un museo sobre L. Ron Hubbard que nadie visita y está lleno de mentiras sobre él. Frente a él hay otro lugar con miles de novelas que escribió y producciones teatrales. Todo está rodeado de cienciología. Ves a estos chicos de unos 18 años. Suben a un autobús, no se nota que son de Idaho y están algo asustados en la gran ciudad en grupo. Y tú solo piensas, esto es trata laboral, primero que nada, es trata laboral y esa es la parte que puedo ver, es obvio, y yo ni siquiera estoy en la cienciología. Ahora tienes denunciantes, testimonios directos, inspectores de edificios, de servicios públicos y policías que hacen su trabajo. Todos viven aquí. Y es como si, bueno, eso no puede ser legal, pero ese no es mi trabajo, no es asunto mío, ¿sabes? O sea, sí la ciudad de Los Ángeles falló y sigue fallando. Y simplemente no tiene ningún sentido para mí que a estas personas se les permita trabajar ahí y no ganen nada de dinero. Para mí es una locura que todo esto siquiera exista. Algo que te parecerá interesante, y esto no está en el libro, aunque encarcelado, podía moverse entre edificios, así que lo hacía. Tomaba camiones por Hollywood Boulevard a los 7 años, wow. Y era mi trabajo recoger a mi hermanito del Chateau, Elise, lo que llaman el centro de artistas, el centro de celebridades, que está a un par de millas de distancia, y llevarlo a casa. Así que iba y venía mucho entre los edificios y luego algunos días. Si no me obligaban a trabajar porque estaba muy metido en eso, no sé cuánto quieres que hable de eso, pero hacía trabajos forzados de niño, una locura. Sí, quiero que lo cuentes. ¿No te hacían hacer trabajos peligrosos? Recursos humanos.
Sí, y espero que lleguemos a las partes buenas, porque para mí la historia tiene un final feliz. Pero una cosa que creo que no he escrito y de la que no he hablado mucho es, a veces iba solo al parque Griffith y subía al letrero de Hollywood para escapar, y también a las cuevas Bronson, y inevitablemente en esos días, porque nunca iba a la escuela, solo me estaban guardando. Siempre que los policías veían a un niño de 8 años solo, como en las cuevas Bronson o cerca del teatro griego, y se detenían y decían, oye niño, ¿por qué no estás en la escuela? Y aprendí que había una palabra mágica, y si decía esa palabra mágica, los policías se subían a su auto y simplemente se iban sin hacer más preguntas. Esa palabra mágica era cienciología. Si decía que era un niño de la cienciología, simplemente se iban. Sí, la cienciología tenía un acuerdo. Educamos a los niños en casa y sus horarios son distintos. Eso nos basta. Sé que la cienciología hizo lo que Hubbard llama safe pointing en su doctrina de inteligencia, donde ellos están. Hay toda esta doctrina que enseña a las personas cómo ir y hacerse amigos del gobierno para que puedan aprovecharse del gobierno. Si surge un problema con los niños o temas burocráticos, suelen hacer algo que acaban de prohibir por primera vez en 40 o 50 años, que todos los eventos de cienciología durante los últimos 40 o 50 años han sido, bueno, digamos 40 años han sido, ya sabes, de 30 a 40 años, ¿ok? Han sido, contratan a policías retirados o fuera de servicio para que sean la seguridad en esos eventos. Al final del año, hacen un gran evento de celebridades en el Centro de Artistas frente a Birds y La Poubelle en Franklin llamado Historias de Navidad. Todo ese dinero, Jordán, va a la Liga de Actividades Policíacas. Veías a Danny Masterson y Ashton Kutcher haciendo una obra cursi. Todo ese dinero es para la Liga de la Policía. En muchos sentidos, la policía estaba comprada, les pagaban de más a estos tipos. Contratan policías retirados para horas extra. La Organización del Mar de la Cienciología estaba muy ligada al Departamento de Policía de Los Ángeles. A esto le llaman protegerse, enfocándose en las autoridades. No sé cómo eso es legal. ¿Lo permiten? Cuando trabajé en seguridad en Detroit, contratábamos policías fuera de servicio y podíamos andar armados. Él decía, no veo a los de los calentadores de manos. Decíamos, sí, cometemos delitos graves, jaja, ganas $30 la hora. O sea, ya sabes, así era. Bueno, Solo en el último año y medio, manifestantes no cientólogos se han vuelto locos en todo el mundo, incluso en Los Ángeles. Un par de chicos que crecieron dentro de eso han estado apareciendo en el LAPD, en las reuniones del Consejo de Policía, en las reuniones de obras públicas, y les han estado dando esta información. Y en el último año y medio, por primera vez en 30 o 40 años, ya no están permitiendo que los oficiales de policía fuera de servicio hagan seguridad en los eventos de la cienciología, por primera vez en el último año y medio. Quiero decir, una de las razones por las que finalmente decidí hablar es porque sentí que estábamos envejeciendo, Jordan, y nuestra historia nunca se había contado. Esto me pasó como hijo del grupo paramilitar durante más de 40 años en 4 continentes: Sydney, Australia y el sur de Inglaterra. Neil Gaiman fue de la primera generación de niños a quienes les ocurrió esto, en lugares como el sur de Australia, el sur de Inglaterra y Copenhague, Dinamarca. El centro de Los Ángeles, Florida Central y lugares como Johannesburgo y Ciudad de México. muchos cultos funcionan así, ¿no? Tienen líderes excéntricos y seguidores. ¿Por qué internacional? Porque en las afueras de Sao Paulo, Brasil, con dinero puedes sobornar al gobierno y salirte con la tuya. Igual que lo están haciendo en Los Ángeles. No estoy señalando a Brasil, obviamente Los Ángeles está completamente involucrado en esto. Es fácil repartir dinero en muchos lugares, incluso en Estados Unidos, donde no deberíamos permitirlo, pero me desvío del tema. Amigos, en el libro cuento cómo de niño limpiaba conductos de ventilación con químicos porque cabía. No saber leer ni escribir y sacar puros 5 en la escuela pública es otro fracaso. Tienes 10 años, no sabes leer ni escribir en la escuela pública y dicen, supongo que es tonto, pero no es así, espera. Eso duró como de 6 a 8 semanas y luego me mandaron a casa. Está bien, está bien. La primera vez que te mandé a casa, o la primera vez que la primaria Venecia me mandó a casa, estaba en una clase para niños tontos. Me mandaron a casa después de 6 semanas en la clase para niños tontos porque no tenía ropa interior. Nunca regresé.
Caray, esto es un fracaso total. Y además se habrían dado cuenta, oye, él no es tonto, en realidad es muy inteligente, solo que no puede leer ni escribir. Aquí hay un problema. Esto es abuso, no un fallo genético. Sí, pero además él no tiene ropa interior. Él no tiene ropa interior. Pero aquí está el asunto. Si un niño llega sin ropa interior, no dices, oh, lo que vamos a hacer es castigarlo porque ¿quién no tiene ropa interior? Personas abusadas, sin hogar o muy pobres deberían recibir donaciones de ropa interior o dinero para comprarla. Mandar a un niño a casa es justo lo contrario de lo que se debe hacer. Eso es simplemente otro fracaso del sistema para notar este problema y abordarlo de alguna manera. Sí, teníamos piojos crónicos, al grado que el cabello se veía viejo y blanco antes de tratarlos. Era algo inhumano. Quiero decir, incluso cuando era niño en la fábrica de bebés. Pasé los primeros 2 años y medio de mi vida mirando hacia el techo, con poco o ningún contacto humano. Dios, ¿cómo lo describo? Bueno, había una señora y esto fue una generación después de mí. Pero eso describía que cuando éramos bebés nos mantenían adentro tanto tiempo que después de 6 meses, cuando nos sacaban, le temíamos al sol. Imagínate tenerle miedo al sol en Los Ángeles. Y todo esto estando a una milla y media de la estación de policía de Rampart, que ya sabes, históricamente probablemente es la estación de policía más vigilada y corrupta en la historia de Estados Unidos. Pero aún así, ¿verdad? Y entonces, las leyes contra la trata de personas que me habrían salvado la vida no entraron en vigor hasta principios de los 2000, las leyes contra la trata de niños y la trata de personas. Pero sí, trabajo infantil. Cuando tenía 8 años, nos mudamos a todo este hospital viejo. Antes de que fuera azul, era gris, y mientras todavía era gris. Tenían que limpiar unas rejillas y me daban un traje de materiales peligrosos muy grande. Y pasaba todo el día con una cosa llamada gel naval, que es un compuesto altamente tóxico, tallando esas rejillas. Y al principio era como una aventura. Entras con un traje espacial para salvar el planeta, pero tras semanas se volvió una tortura. Y luego yo me quedaba dormido ahí. Simplemente me quedaba dormido. Y pensarías que no podría ponerse peor que eso. Me dejaban solo cuidando a mi hermano. Tenía 8 años y medio, en una época en que mi madre estaba presente. Ella se ausentaba años para entrenar como consejera de máquinas. Después contaron que un día llegaron a los dormitorios y dijeron, necesitamos que trabajes en el edificio principal. Me llevan a un piso más alto y veo algo nunca antes visto. Veo todas estas habitaciones reducidas a los cimientos en el viejo hospital. Y veo este tipo de papel marrón, y debajo del papel marrón hay mechones de algo que parece algodón de azúcar. Ah, sí, y me dan guantes de cocina, y me dicen que voy a estar poniendo el algodón de azúcar, o lo que llaman fibra de vidrio, ¿verdad? Sí, solo con guantes de cocina, ni siquiera una mascarilla, en grandes bolsas industriales de basura. Al terminar había cientos y yo las llenaba todo el día. Cuando terminé, me di cuenta rápidamente de que tenía fibra de vidrio en la boca, en la garganta y por todo mi cuerpo de 8 años. Y no lo hice. En ese momento vivía en esto, éramos 5, viviendo en un pequeño departamento tipo estudio de unos 10 metros cuadrados. Mi hermano dormía en la cocina, yo dormía en el piso, era como un verdadero tugurio. Mi hermanito y mi padrastro. Mi mamá dormía en la cama, mi hermano mayor dormía en la cocina, o más bien en la cocineta, que ni siquiera era una cocina, y yo dormía en el piso. Había tantas cucarachas que cada noche dormía fuera del cuarto para cuidar a mi hermanito. Jalaba, dormía en un cojín y me tapaba la boca con la camiseta para que no entraran cucarachas. Ese es el nivel del que hablamos. Al llegar a casa, mis papás no llegaban hasta las 10 u 11 de la noche. Cada noche, al volver del trabajo con fibra de vidrio, me daba baños muy calientes para abrir los poros y que la fibra saliera flotando. Y luego volvía y lo hacía todo de nuevo al día siguiente. Es muy peligroso que hayan dejado que esto pasara. Quiero decir, vaya, esto es realmente asqueroso ahora, ¿no crees? Quiero decir, parte del atractivo para la gente de la cienciología es que hay muchas celebridades involucradas. Entonces, en algún momento tuviste la sensación de que, bueno, si esto de la cienciología no fuera cierto, todas estas personas famosas y asombrosas no estarían aquí, ¿verdad? Tienes a Giovanni Ribisi, o como se llame, y a Tom Cruise ahí, y es como, ya sabes, un Danny Masterson que ahora está en prisión para siempre. O sea, tienes a estas personas ahí. Su vida, literalmente, su vida en prisión.
Su vida en prisión, sí, por todo lo que hizo. Hay personas ahí y parece haber cierta legitimidad, ¿ves? O como estas personas son inteligentes, estas personas son exitosas, seguramente están viendo algo de lo que nosotros, ya sabes, de lo que nos estamos beneficiando. ¿Eso te importa o no? Déjame quitar fibra de vidrio otro día. Tengo 8 años y medio. Primero que nada, estaban muy orgullosos. Cuando era niño, John Travolta, ya sabes, mi madre. De niño, mi madre solo me llevó a ver pocas películas. Una fue Fiebre de sábado por la noche. Caminamos del edificio azul a Hollywood Boulevard solo para ver la película con John Travolta. Así que sí, escucha. Conocí a Giovanni Ribisi antes de que fuera famoso, cuando tenía 16 años. Eso fue realmente cierto cuando trabajaba usando ese uniforme. Me avergüenza verlo en retrospectiva. Es curioso de qué te avergüenzas y te sientes humillado. Me costó mucho escribir sobre esto. Usaba un uniforme militar blanco en el centro de Florida, en una ciudad turística. Cuando tenía 19 años estaba en la base de la bandera, donde van las personas más elitistas. Bien, y todo está en este hotel bellamente restaurado llamado el Fort Harrison. Ahí todas las celebridades y personas exitosas en la cienciología vienen de todo el mundo. Ahí, ya sabes, Tom Cruise tiene un condominio, así que ves gente. Yo me topé con artistas famosos como Gottfried Heldwein. Me encontré con Chicoria, su representante, y personas como profesores, físicos, abogados y académicos de todo el mundo. Y claro, yo tenía 18 años, 17 años y claro, Jordán, empecé a sentirme como un esclavo, empecé a tener conceptos, ni siquiera sabía lo que era un esclavo. Nunca fui educado ni sabía escribir, pero aprendí a leer decentemente estudiando la doctrina. Aún así, comencé a sentirme controlado. Cada vez que conocía a alguien famoso, conocía a John Travolta. Cuando tenía 18 o 19 años, yo iba bien y él era amable. Y conocías a estas personas realmente ricas y exitosas en todo tipo de ámbitos académicos, abogados, doctores, y decías, o sea, Gottfried Hellenwein. O sea, incluso el papá de Neil Gaiman, ya sabes, Neil Gaiman, no era Neil Gaiman todavía. Lo conocí cuando tenía 19 años, era un tipo increíblemente impresionante. La gente no sabe esto. El papá de Neil Gaiman fue confidente de Hubbard, portavoz internacional, y dirigió la policía secreta de la cienciología un tiempo. Es increíble que exista la policía secreta. Ahora, sobre las celebridades, ¿por qué crees que estaban ahí? Ahora que lo sabes, la cienciología es un culto autoritario y absurdo. ¿Por qué la gente está ahí? ¿Qué buscan? Tony Ortega habla de esto y creo que tiene razón. Quiero decir, es solo recientemente que realmente, o sea, escucha, hasta hace 2 años, cuando decidí escribir esto, he estado viviendo un secreto, una doble vida, desconectado de mí mismo, ¿sabes? Literalmente. Y he estado pensando mucho en eso los últimos meses desde que salió el libro y recibo todas estas notas. Pero, sabes, creo que Tony ha dicho esto y creo que tiene razón en eso. Él es periodista, escribe mucho sobre la cienciología en su blog. Todo es sobre ti, ¿cierto? Haces estas cosas llamadas asesoramiento con máquina, donde se supone que debes deshacerte de... Es algo parecido a como Freud lo usaba, era este tipo de, se llama Freud, lo llamó terapia de abreacción, donde realmente es similar a la MDR, que sí tiene respaldo científico. Revives momentos dolorosos de tu vida para eliminar el malestar emocional con una máquina. Pero ¿cómo funcionan estas máquinas? De alguna manera te están mintiendo sobre lo que hace, y una vez que crees en la máquina, ya te tienen en sus manos. Está bien, pero creo que todo está enfocado en ti. Los cursos son todo sobre ti. Es muy narcisista. Es un grupo centrado en ti, no es un grupo comunitario. Estás deshaciéndote de todo tu dolor pasado para que puedas... La meta de la escalera de la cienciología es completar todos sus niveles. Varias celebridades como Tomás Cruz han alcanzado el nivel 8, el máximo en cienciología. También lo es Greta Van Susteren, también lo es Judy Norton Taylor, quien era la chica Mary Ellen de los Waltons. Bueno, ya sabes, Juan Trolta primero llegó al nivel 5. Kelly Preston y Christian Alley eran nivel 8 antes de morir. Bien, y ves a todas estas personas, pero básicamente ya sabes, es todo. Buscas eliminar los momentos dolorosos del pasado. Y luego haces esto. A nivel más cosmológico existen muchos niveles secretos. Solo el 3% o 5% de los cienciólogos llega ahí porque cuesta cientos de miles o hasta $1 millón.
Así que muy pocas personas llegan a los niveles secretos, donde realmente se vuelve una cosmología de ciencia ficción muy extraña. Pero estás tratando de deshacerte de todo este dolor para poder volver a ser. Puedes eliminar tu cuerpo y volver a un estado similar al de un dios. Y todo depende de ti. ¿Verdad? Por eso atrae a quienes centran su vida en su imagen y en sí mismos. Creo que sí. Si vas al centro de celebridades, la cienciología atiende a los famosos y Jordán es como un nivel de eso. Quiero decir, he estado en muchos sets de películas, tengo amigos que son actores famosos que no tienen nada que ver con la cienciología. Así que he estado en ese mundo, director, ya sabes, de Hollywood, y así que he estado en... He visto cómo tratan muy bien a los actores en los sets y les pagan mucho. Pero comparado con cómo te tratarían como actor famoso en el Centro de Artistas de la Cienciología, como cuando Will Smith y Jada Smith tienen una cienciología secreta. Un estacionamiento para celebridades, para que nunca tengan que ver a la gente, y tú, cuando vas al estacionamiento debajo del edificio en el Centro de Celebridades, el Centro de Artistas. Hay algo cubierto y presionas otro botón si eres Will Smith. Luego entras a un estacionamiento secreto y subes por un túnel privado a la oficina del presidente, donde te auditan y asesoran en secreto. Ya veo, sí, he visto esa entrada porque hay todos estos tipos de seguridad extraños. Y sabes, como alguien que solía trabajar en seguridad en sus veintes, siempre hago plática con los de seguridad. Porque digo, ¿qué pasa? ¿Cómo va tu día? Hace mucho calor aquí afuera. Y sabes, normalmente los de seguridad en lugares normales como un banco suelen decir, sí, ya sabes, uno de esos días porque son policías retirados o algo así. La seguridad en la cienciología es muy rara, sobre todo en el centro de celebridades. Rápido noté que este no era un guardia real. Este uniforme es barato, se nota. Este tipo no está en forma, no es policía retirado, solo un don nadie. No sé, dime tú. Creo que solo son reclutas comunes, traídos de lugares como Eslovenia a la gran ciudad en Estados Unidos. Les dicen que trabajen 11 horas al día afuera con el chaleco bajo el sol. Ellos aceptan, aunque no parecen atentos ni vigilantes, ni con actitud de seguridad. Es una mezcla. ¿Te cuento algo? Nunca he contado esta historia. Sí, es una mezcla. Como las personas de seguridad interna que son parte del Grupo C, los Eslavos Galácticos o el grupo paramilitar religioso, son muy así. Están entrenados en seguridad de la cienciología, andan en bicicleta y parecen una fuerza robótica, no como guardias normales. Pero hay muchos. Cuando vas al centro de celebridades, el centro de artistas, hay muchas personas famosas. Ves a Isaac Hayes caminando por ahí, ya sabes, hay muchas celebridades. Caminan desde Jeffrey Tambor, Will Smith, Beck, Jason Lee, ¿quién está ahora? Oh, hombre. Jeffrey Tambor, un cienciólogo. Sí, ya salió, pero estuvo dentro. Pero sí, mi madre era la consejera de Jeffrey Tambor, ¿verdad? Me sorprende que puedan irse. ¿No se supone que todo es como, no te vayas, tal vez te chantajeemos? Sí, o sea, creo que, ya sabes, probablemente eso sea una gran parte de lo que está pasando con Cruz y Travolta. Es ambas cosas. Es como, todo se trata de ti, además tenemos esta mierda sobre ti. Sí, pero te contaré una historia loca que nunca he contado. El hijo de alguien muy cercano a mí estuvo ahí. Existe una escuela tipo Hogwarts de la cienciología en una zona rural de Oregón, a 2 horas de Portland, llamada Sheraton o Escuela Delphian, donde cienciólogos ricos envían a sus hijos. Es muy elegante. Y sabes, tengo a alguien cercano a mí cuyo hijo iba ahí en la preparatoria y empezó una relación con Bella Cruz, la hija de Tomás Cruz. Ellos estuvieron juntos 1 o 2 años y ese chico vino a mi casa un día. Dijo que estaba cerca de mi casa, en el Talmadge, cerca del centro de Los Ángeles con su novia. Hablé con ellos unos 20 minutos en mi sala antes de notar que era el hijo de Tomás Cruz. Ella me contó cosas muy locas que tú no preguntaste. Un día estaban en el centro de celebridades y de artistas donde hay policías retirados. Parecen encorvados, pero están armados. Y un tipo entra al estacionamiento y el hijo de mi amigo está con su novia, Bella Cruz, y un tipo empieza a acercarse al café, que es por donde entras antes de llegar a la entrada, con 2 katanas. Está bien. El que está fuera de servicio. Un hombre parece anciano y encorvado, pero realmente protege a Bella. Entonces ve que este tipo sigue caminando sin detenerse, así que se le acerca porque aún está en el estacionamiento y ahora está oculto.
Mi amigo y Bella no ven al tipo, pero sí al policía y al hombre del traje feo y barato. Y le grita al tipo, detente. Y luego el tipo, entonces saca una pistola y dice, detente o te detengo yo. Estoy parafraseando, le dispara y lo mata. Dios mío, está bien. Sí, ya sabes, es Hollywood, sigue siendo Hollywood. Cuando estás en ese lugar, sigues estando a unas cuadras del Boulevard de Hollywood, ¿verdad? Así que sí, ¿En qué año fue esto? Dios tarde. Sí, a inicios de los 2000. Aún no estaba en Los Ángeles. Cuéntame lo que Bella te dijo, si crees que sirve para el programa. Dijiste, Adam, nunca he... Está bien. Sí, nunca lo había dicho antes, pero en ese momento estaba con un pie dentro y otro fuera. Yo estaba viendo todos los blogs, estaba viendo a Anonymous, pero también trataba de mantenerme cerca de mis amigos y mi familia, porque sé que si digo que tengo dudas, si digo que estoy en contra, voy a perder a todos los que he conocido. Encuentras un punto medio, siendo parte pero también ajeno a eso. Así que estoy metido en todos estos sitios anticienciología y estoy viendo a Anonymous y mi mente está dando vueltas, ¿sabes? Intento mantener un punto medio, aunque no dura mucho tiempo. Y una de las cosas que leí en uno de estos blogs fue que habían alejado a Bella y nunca he hablado de esto públicamente. Habían alejado a Bella de su mamá y le dijeron, cuando te expulsan de la cienciología, te dan un papel goldenrod que indica que eres una persona supresiva. Como si fueras malvado, como Charles Manson o Hitler, así te considera la cienciología al ver tu nombre en un papel. Literalmente creen que te verían como un Hitler, no es que digan debemos tratarlo como Hitler. Así de fuerte es el goldenrod. Lo creen y quizá te amaron antes. Ella me lo dijo y ya lo había leído en blogs, pero no lo creía. Algo que me mantenía era pensar que los medios mentían. Y Bella, que ni siquiera me conoce, empieza a contarme sobre cómo su madre, Nicole Kidman, a quien no ha visto en 10 años, es una persona supresiva. Llamo iglesia a la chucho a ti, pero no quiero insultar. A veces evito decir secta porque tampoco quiero ofender a las sectas, pero le habían convencido desde niña de que su madre era malvada y supresiva. Y por eso Bella y Connor no tienen una relación con Nicole. Eso es muy triste. Sí, realmente lo es, realmente lo es. Quiero decir, podríamos hacerlo. Podrías dedicar muchas horas solo a la cienciología con cada persona que sale, porque pasa mucho. Mencionaste que hay un final feliz y mucho más en el libro. Claro que sí. Es un libro largo, pero quiero adelantarme al final feliz. ¿Cómo es que terminaste en la London School of Economics? Es increíble. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué decidiste postularte a la London School of Economics, Jaime? Es como decir, ahora que leo como de cuarto grado, quiero ir a Harvard. Sí, que era una situación imposible, ¿sabes? A los 19 empiezo a sentirme como un esclavo en Clearwater, Florida. Me castigaron trasladándome al cuarto de máquinas del Freeways, donde me obligan a limpiar la quilla, una tarea imposible, como castigo. Terminé en la enfermería por insolación y juro que si me mandan aquí de nuevo como castigo, escapo porque vuelo a Aruba por primera vez como castigo. Paso semanas en la sala de máquinas mientras los demás están de fiesta en un bote en Aruba. Sé que me van a someter físicamente y trabajar duro. Me gritan mucho, casi es una tortura en una sala de máquinas a 43 grados. Escapé y dije que si me volvían a mandar aquí me iría y no volvería. Me sentía como un esclavo, así que cuando me dijeron que iba a regresar 6 meses después, lo hice. Lo cuento en el libro, pero fue una fuga angustiante. Tengo que fingir, echo mis cosas en un costal y simulo que voy a lavar ropa. Cambié de taxi 5 veces y esperé 4 días antes de ir al aeropuerto porque ellos me esperaban ahí. Así que ya sabes, fue bastante así. Esto es como escapar. Es como ser un fugitivo de los alguaciles federales o algo así. Tienen gente en el aeropuerto, tienen gente en todas las estaciones de autobuses. O sea, esto es una locura. Una pariente me dijo cuando tenía 16 años que podía vivir con ella si quería enfrentar mi analfabetismo, pero debía hacerlo. Podía quedarme ahí el tiempo que quisiera y seguir estudiando, siempre que estuviera en la escuela, incluso una de belleza.
Podría ser plomero, no es obligatorio, pero recibes renta, auto, mesada y seguro médico si vienes. Si enfrentas tu analfabetismo, wow. Wow. Era demasiado analfabeta, como para ser analfabeta a los 16 años y estar sentado. Nos mudamos a Oregón por 2 años y yo me sentaba al fondo de estas clases en la preparatoria South Eugenia. No podía escribir ni hacer matemáticas básicas, lo cual era humillante. Regresamos al movimiento cuando tenía 16 años tras mudarnos a los 13 y pasar 2 años y medio ahí. Este pariente me lleva en avión a Nueva York y me dice, puedes quedarte aquí bajo estas condiciones. Es difícil describir el analfabetismo en un adulto. Jordán es un lugar extraño. Pero yo podía leer, solo que no podía escribir, así que dije que no y me fui, estoy escapando. A los 19 años... Llamé a este pariente tras huir de un hotel y cambiar de taxi 5 veces. Le pregunté, ¿sigue en pie la oferta? Y ella dice, sí. Y yo le dije, mándame un boleto, puedes irte mañana. Y yo, no. Dentro de 4 días voy a Nueva York y empiezo a hacer clases de recuperación en un colegio comunitario, aprendiendo a escribir y matemáticas básicas de niños de 5 años. Es brutal. Estudio 1 año en una pequeña universidad privada de artes liberales en Westchester, Nueva York. Ahí consigo una novia que acepta a chicos sin historial académico. Escuché que te dejan entrar. Mi pariente me sugiere intentarlo porque aceptan chicos sin historial académico. Aceptan a todos. ¿Eres uno de ellos? Sí. Entro a una universidad normal por la puerta trasera y en las primeras 3 semanas conozco a una chica increíble que nota que apenas puedo escribir. ¿Verdad? Tienes claras tus prioridades. Primero conseguí novia. Sí, y ella me dice, aquí no vas a sobrevivir si no puedes empezar. Así que lo que ella empieza a hacer es que durante 1 año reescribe mis trabajos y luego de 6 meses haciendo eso, me dice, está bien, tú los vas a escribir y yo los voy a corregir. Eso es mejor, es un mejor sistema. Pasé por este proceso y me di cuenta en la universidad comunitaria que lo único en lo que realmente soy bueno es en las clases básicas de economía. Era muy extraño, entraba a estas clases y sentía que era como alguien que simplemente puede tocar el piano. Entendía las gráficas, era la primera vez que comprendía algo así. Mi maestro de economía, que también es rector, vicepresidente y jefe de economía, se me acerca y me dice, James, tienes 80% en economía y creo que tienes un problema de alfabetización. Yo pensaba, ¿a dónde va con esto? Deberías sacar 100, pero no puedes leer todo el examen. Sí. Entonces me dice, puedes venir al castillo. Tenían un castillo como edificio administrativo, a mi oficina. ¿Y por qué no me das los exámenes de forma verbal y vemos si tus calificaciones suben? Literalmente, cuando me dijo eso, Jordán, literalmente pensé que era gay. Está casado y tiene hijos. Creo que este tipo me va a pedir que, no sé, le haga sexo oral. Así de inútil me sentía. Eso es terrible. Sí, entonces este chico me habla de Londres. Apliqué al programa especial en Georgetown y a la Escuela de Economía de Londres. Fue como un tiro al aire y una oración. Esta novia me ayudó a subir mi promedio y toda esta gente se puso en mi contra. Yo estaba. Solo debes ir 1 año y entrar al programa general de 1 año. ¿Se unieron en tu nombre? Ellos se unieron por mí escribiéndome cartas y cosas así, y no debería. Y entré a este programa de 1 año en LSC. La Escuela de Economía de Londres, que en Europa es como Harvard o Yale. Yo estoy ahí 6 semanas y me siento al frente en cada clase. No sobreviviré aquí y solo actúo y tomo notas rápidamente. Soy muy disciplinado con eso porque voy a hacer lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para sobrevivir. El profesor Gareth Austin, que no está en Cambridge, cree que estoy muy metido en esto. Un estadounidense raro que realmente está interesado en lo que hace. Entonces se me acerca como a las 6 semanas y me dice, escucha, si tuvieras a alguien que te patrocinara y estuvieras dispuesto a transferirte, ya sabes, al Departamento de Historia Económica. Podrías estar bajo prueba académica y podrías entrar aquí, podrías terminar tu educación aquí. Y le dije, bueno, no tengo a nadie que haga eso. Sí, y él dijo, quizá no entiendes, yo crecí en una secta. No tenía ropa interior ni carta de recomendación. sí, en Londres me acosaron y me enviaron una $90,000 por los cursos que tomé mientras crecía. Cienciología me mandó una factura igual que la Escuela de Economía de Londres por 90. Es incluso más caro de lo que pensé.
Cienciología envió una factura de $90,000 por los cursos que tomé de niño. Fui un gorrón y mi trabajo infantil no importaba. Está bien. Sí, sí. Me acosan en Londres y este tipo dice, oye, puedes estar en suspensión académica. Si tienes promedio B o B más, puedes estar en la Escuela de Economía de Londres, pero debes dejar las clases de matemáticas. Pensé que reprobaría econometría y estadística y creí que nadie me ayudaría. Él me dijo, soy el director del Departamento de Historia Económica. Te lo ofrezco porque él creyó que me interesaba, pero no era así. Jordan Harbinger. Yo estaba desesperado. Hay diferencia, pero no lo molestemos. Está bien. No sé cómo lo logré, pero era economía cualitativa. Si quieres, puedo dar más detalles. Seguro tuviste síndrome del impostor, pensando que no pertenecías aquí. Durante las primeras 6, 8 semanas caminaba a diario a la escuela, literalmente. Yo pensaba, cuando llegue hoy van a haber mayordomos o acompañantes o algo así. Funcionarios en la universidad me dijeron que hubo un error en el formulario y que debía regresar a casa. Lo fue aterrador y brutal. Siento que lo que viví a los 19 años, año y medio antes de ir a la LSE, y estoy tomando estas clases de recuperación, tal vez fueron literalmente 2 años. Llegué ahí y 5 años y medio después me gradué de la Escuela de Economía de Londres. Increíble para alguien que antes no sabía leer ni escribir. Podía leer porque estudiaba para ser doctor. Recuerdo que mi abuela entró mientras tomaba clases de recuperación en el colegio comunitario de Westchester. Ella fue quien me dio la oportunidad y dijo, le dije, no entiendo esto de las comas. Sí, bueno, no es la única. Ella pasa 45 minutos explicándome una coma. Le dije que era una locura, que yo nunca lo haría. El hecho de que haga lo que hago ahora, quiero decir, tengo una novela gráfica que sale esta semana y otra en abril. Serán 6 libros en total. Eso es increíble. Jamie, las comas me llaman. Cuando puedas usar un punto y coma, entonces sí me vas a impresionar, entonces sí me impresionaré. En la Escuela de Economía de Londres estoy rodeado de personas de más países que en la ONU, lo cual me ayuda mucho. Sí, es realmente impresionante, sí. Creo que cuando haces tus exámenes eres solo una palabra clave y alguien ajeno a tu departamento los califica sin saber quién eres. Así que probablemente pensaron que mi problema de escritura era porque yo era un chico de Pekín o de Kuala Lumpur, así que hay muchos chicos que probablemente están escribiendo inglés de maneras extrañas. Creo que eso me ayudó, pero para entonces... Ese es un buen punto. Sí, es como su escritura es terrible, es tan mala como la del chico de Corea del Norte. No, es más o menos igual, está bien, sí, vamos a resolver esto. Sí, pero yo sabía estas cosas y honestamente, digo, esto es algo raro de decir y me daría curiosidad saber qué piensas al respecto. En esos 2 años previos, cuando solicité al programa en Georgetown y la Escuela de Economía de Londres, pensé que seguro entraba. Nunca iba a ser aceptado, aunque me apoyaban y animaban. Llevo semanas solicitando y consiguiendo cartas para algo que no saldrá a mi favor. Estoy preparándome para fracasar. Sí, conozco ese sentimiento. Tuve una crisis nerviosa. Ay, hombre. Cuando envié las solicitudes, sentía que me hundía en mi fracaso. Y terminé durmiendo casi 48 horas seguidas en casa de mi abuela, saliendo de los dormitorios y durmiendo 48 horas seguidas en casa de mi abuela, porque estaba intentando hacer algo que sentía que nunca podría lograr. Así que cuando logré entrar a esos lugares, aunque fuera temporalmente, me sorprendí. Y luego, para ponerme al día, estudiaba 15 horas al día y eso duró un año. Siento que aún tengo problemas fisiológicos por ese periodo de austeridad. Estudiar en Londres, porque igual tendría que esforzarme mucho más para alcanzar a este chico. Lo sé, ese sentimiento. Es como la facultad de Derecho. Ves a todos estos chicos inteligentes y ellos estudian 3 horas al día y yo pienso, yo hice menos en un día de estudio de 18 horas y simplemente tienes que trabajar más que todos si no eres más inteligente que los demás. Así es como funciona. Y por suerte tuviste varios años limpiando fibra de vidrio y ventilas con gel naval o lo que sea. Nada sería peor que eso, ni siquiera los exámenes de economía. Pero cuéntame de la fiesta elegante a la que fuiste. Es un gran cierre en el libro y muestra lo lejos que habías llegado. Sí, regreso de... Uno de mis grandes errores fue no quedarme en Nueva York. Vuelvo de Londres. Y bueno, decidí regresar a Los Ángeles para intentar conectar con mi madre, a quien nunca le importé en lo más mínimo. Ella me desechaba, como papel higiénico usado desde el día en que nací, y eso nunca cambió. Siempre me trató así.
Solo si hacía algo en la cienciología que le gustara recibía una pequeña validación. Regreso a Los Ángeles, consigo trabajo en una compañía de documentales y me envían a Cannes. No pagan mucho, pero me mandan a Cannes. Así que 2 años después de graduarme de la universidad, tal vez sean 6, tal vez un año, 6 años después de un año, 6 años después de escapar del movimiento. En Cannes, mientras trabajaba para una compañía de documentales y caminaba por la calle, una mujer hermosa se me acerca y empieza a gritarme en francés. Pensé que quizá dije algo inapropiado. Quiero decir, soy el americano feo, hice algo americano. Ella no lo aprobó. Eso es lo que pasaba por mi cabeza. Y finalmente empieza a decir inglés, inglés, y dice, te conozco, te conozco. Le dije, señora, usted no me conoce, estoy aquí por trabajo y no hay manera de que nos conozcamos. Y ella dice, espera, 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 y está tratando de recordar. Al final ella pregunta, ¿vas a la Escuela de Economía de Londres? Luego vamos por un café. Esa noche me llama al hotel y dice, ¿vienes a una fiesta mañana? Mi madre va a hacer una fiesta y vas a necesitar un smoking. Y yo le dije, tengo un traje negro. Y ella dice, eso no sirve, necesitas un smoking, pero ven aquí y lo resolvemos. Llego a las 10 de la mañana a la fiesta en Mónaco. Ella me recoge en un coche usado y feo y me lleva a una de las 3 casas que hay en todo Mónaco, porque todo Mónaco son departamentos. Está el palacio y una de estas casas. Su madre, princesa imperial de Francia, desciende de Napoleón. Esa noche habrá una fiesta sobre el estilo de vida francés de los ricos y famosos. Y la sirvienta portuguesa, me lleva, que no habla inglés, me lleva en otro coche viejo al pueblo, donde me prueban un smoking con el que salgo puesto. Y luego ya sabes, todos nosotros. La casa tiene frescos de como 12 metros y todos están preparando la fiesta y hay gente que vive en la parte de abajo de la casa. Y me pongo los pantalones del smoking y me doy cuenta de que todo me queda perfecto. Es un ajuste perfecto, excepto que el tipo no le hizo el dobladillo a los pantalones. Y estoy entrando en pánico, y esta mujer mayor muy hermosa como que me ve en este estado de pánico, y estoy medio vestido, y todos estos músicos se están vistiendo para la fiesta, y ella se me acerca. Tienes ropa interior en esto, sí. Tengo ropa interior, por fin, sí, y tengo ropa interior. Ella probablemente tiene unos 50 años y empieza a jalarme los pantalones, y entonces me doy cuenta de lo que quiere. Ella se ofrece a hacerme el dobladillo. Ah, está bien. Está bien, así que me quito los pantalones, traigo ropa interior, y ella se va, y 15, 20 minutos después, esta mujer se va y regresa. Ella mide y mis pantalones quedan bien doblados. Subimos a la fiesta que tenía unas 30 o 40 mesas y hay un escenario con este comedor enorme, esta sala de estar enorme con pinturas de 40 pies y todos están en smoking. La reina, no la princesa Estefanía, creo que se llama así, está ahí, ya sabes. La princesa imperial de Francia, la mamá de mi amigo Débora, o como se llamaba, Débora Noyon. Ella llega, estudió en Juilliard, sale y toca una pieza clásica en el piano, ¿verdad? Y luego invita al siguiente músico que según ella voló desde España. Entiendo, hay un arpa de 2 metros y la mujer que sale hacia ella es quien me hizo el dobladillo. Wow. Y ella me mira como yo estoy, ya sabes, 3 mesas atrás, ella me mira, sonríe y me guiña un ojo. Sí, empieza a tocar, wow, eso es. Esa es la verdadera increíbles de mi vida. Es crecer en barrios mexicanos, en el peor tipo de pobreza que puedas imaginar. Y de repente, cruzo. Estoy con las personas más ricas del mundo y eso ha hecho mi vida increíble. Cuando yo, ya sabes, yo al escribir el libro pensé que mi vida era aburrida, pero cuando por primera vez, al terminarlo pensé, es una locura, porque nunca aspiré a hacer lo que ahora hago. La gente creía que era ambicioso. Al ingresar a la Escuela de Economía de Londres, estaba en la sala de la madre de mi abuela. Recibimos la noticia de que entraste y yo no lo dejé, y estamos sentados en su vestíbulo, justo abajo de su sala formal. Y ella dice, incluso en ese momento ella está confundida y dice, ¿cómo estás haciendo esto? ¿En qué pienso? Le dije, lo que le digo es, no sé en qué estoy pensando. Jordán, sí. Estoy desesperado, desesperación, sí. Hay una anécdota en tu libro donde un francés en la fiesta se inclina y susurra, te envidio porque te posees a ti mismo.
En realidad, probablemente dijo, te envidio porque te posees a ti mismo. Pero eso, ¿qué crees que quiso decir con eso? Creo que porque crecí en esta burbuja extraña y luego de alguna manera lo haría. No era valiente, quizás solo porque siempre estaba aterrado y entumecido. Me han pasado muchas cosas físicas aún no mencionadas. Pero yo era el tipo de persona que simplemente me lanzaba a algo, incluso si pensaba que me iba a sentir así. Casi tuve una crisis nerviosa al solicitar educación superior y experimenté esto. Sabes, cuando creces en Los Ángeles en una secta de ciencia ficción y estás rodeado de pandilleros, estoy tratando con pandilleros, estoy tratando con adictos a las drogas, estoy tratando con los chicos armenios en los vecindarios. Sabes, hay todo este tipo de cosas del centro de la ciudad con las que estoy lidiando. Quiero decir, hay una cosa que... ¿Escuchaste el libro? Oh, sí, hay una cosa que no está en el libro. Cuando mi hermano estaba involucrado con pandillas, yo tenía 10 u 11 años, y esta pandilla de South Central, este chico con el que él se juntaba, amenaza con disparar. Nos quedábamos con mi padrastro en una vecindad frente al edificio Azul Grande. Y tuvimos que pasar 2 semanas durmiendo en el piso del consultorio de mi mamá, dentro de la cienciología, porque este pandillero hizo una amenaza creíble contra nuestras vidas. Increíble, ¿verdad? Así que cuando creces alrededor de eso, y luego también vas y estás tratando con todas las celebridades más importantes de la cienciología en el centro de Florida, y te mandan a Copenhague y luego te mandan y vives durante un año en el sur de Inglaterra, entre los más famosos. Mi primer día en el sur de Inglaterra conozco a Woody Woodmansey, baterista de David Bowie de Spiders from Mars. Es algo extremo. Tengo esta sensación de estar cómodo con todo tipo de personas porque he estado rodeado de todo tipo de personas. Y creo que tenía una especie de despreocupación con la gente, no me sentía intimidado. Era un banquero de inversiones, llegó en Lamborghini y yo me senté a su lado a propósito. Pensaba que este tipo parecía James Bond, rico, poco más de 30 años y rodeado de mucha gente. Todos ellos habían sido criados para eso y actuaban de cierta manera, y él ve a este tipo que realmente no encaja en este ambiente, pero está vestido como él. Y estoy contando historias, ya sabes, ellos me preguntan como, ¿soy de Hollywood? Lo cual a todos en la mesa les fascina, claro, y yo como que digo, bueno, no soy de esa parte de Hollywood, ¿sabes a lo que me refiero? Así que sí, y creo que para él yo era simplemente este tipo exótico que se sentía cómodo en este ambiente donde simplemente no había nadie más como yo. Fue extraño porque no tenía mucha confianza en mí, pero siempre doy esa impresión a los demás, lo cual es curioso. Quizás soy valiente porque he pasado gran parte de mi vida aterrorizado y entumecido, pero aún así lo intenté. Escribiste, solo cuando usamos nuestras habilidades en un teatro tan grande que podríamos sentirnos abrumados, descubrimos quiénes somos. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, es emotivo escucharlo. Tómate tu tiempo. Yo tenía... Cuando leas esto, yo había soportado un dolor imposible, mis amigos. Un niño se suicidó tras ser abusado en ese edificio de ladrillo rojo y después intentó abusar de otros niños. Él se casó y tuvo hijos y yo quiero mucho a ese chico. No podía soportar tener ese impulso. Y no quería avergonzar a su esposa y a sus hijos, así que se quitó la vida. Y hay muchas historias como esa. Y yo había estado aprendiendo sobre mi historia. Mi abuela me contaba sobre mi familia, mis abuelos y mi mamá. Mi familia fue esclava hasta 1865. Mis abuelos, ya libres, lograron grandes cosas en Estados Unidos entre 1865 y 1940. Mi abuelo fue médico y aviador de Tuskegee, y mi bisabuelo doctor en el pueblo afroamericano donde creció Alex Haley. Aprendo sobre este mundo más grande al que no sabía que estaba conectado. Y noté que me conectaba con algo más grande que yo, lo que me motivó a intentar lo imposible. Voy a publicar un libro para niños en un sello de Penguin Random House. Caray, Amigo, has estado ocupado. Este es como el tercer o cuarto libro aquí. Sí, serán 6 libros para abril. ya me voy a tomar unas vacaciones.
Este libro, llamado Un libro para niños sobre lo imposible, sale a finales de otoño de 2026 y aún no está en línea. Sabes cómo lo hice y creo que simplemente me puse en situaciones. Estaba tan acostumbrado a soportar tanto dolor y estaba tan insensible que había hecho esta ecuación en mi cabeza. El analfabetismo y la pobreza causan dolor, por eso la riqueza, recursos y educación deben traer alegría. Estaba equivocado, ¿de acuerdo? Pero sentía que, ya sabes, la única manera en que crecemos en la vida, la única manera en que nos hacemos más grandes, la única manera en que nos hacemos más fuertes. No lo hacía de forma intelectual, así soy yo. Al recordar es cuando intentamos hacer cosas que sabemos que no podemos. No nos preguntamos si podemos, sabemos que no, pero igual lo intentamos. Y si hacemos eso 100 veces, hablo sobre cómo enseñé esto. De eso trata un libro para niños sobre lo imposible. Si hacemos eso muchas veces y fallamos, probamos distintas técnicas porque retrocederás mucho, ya sabes. Dicen que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez. Esa es la definición de locura. Bueno, la definición de la que hablaba Einstein, ya sabes, el fracaso es intentarlo 1000 veces, o Edison intentándolo 1000 veces y aún así volviéndolo a hacer. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la locura? En el caso de Einstein y Edison, ellos actúan de forma distinta. Cada vez que hacen algo, lo cambian un poco y luego lo vuelven a cambiar un poco más. Si la locura es repetir lo mismo, la genialidad es intentar algo distinto una y otra vez hasta lograr un resultado diferente. Estaba dispuesto a avanzar, recibir un golpe y ser azotado contra el suelo. Retrocedo 1,5 metros, avanzo 1 pulgada, retrocedo otra vez y 3 años después avanzo casi 2 metros. Ya veo. Y estaba dispuesto a hacerlo porque soporté mucho dolor. Si algo se me daba bien, aunque fuera doloroso, era soportar el dolor como nadie. De verdad puedo resistir y endurecerme. Creo que si estás dispuesto a retroceder y probar de forma diferente, aunque lleves 10 años y sepas que puedes fracasar, solo cambias un poco. Por tu curiosidad y análisis logras cosas imposibles. Amigo, sé que me estoy delatando con lo que voy a decir, pero has avanzado mucho. De verdad. ¿Recuerdas ese eslogan? ¿Recuerdas esos anuncios espectaculares? Sí, o sea, es surrealista, ya sabes, es surrealista. Y de nuevo, como dijiste al principio, no se siente como una victoria, se siente que hay mucha culpa de sobreviviente. Sí. Y estos chicos y la gente actúan como si fuera algo de mi pasado, como si fuera algo que ya superé. Eso fue, ya sabes, hace 40 años, pero en realidad, Jordán, no está en mi pasado. Estos chicos siguen siendo así, y ese es realmente el punto de por qué estoy aquí, ¿sabes? Una de las preguntas, probablemente la pregunta más importante que la gente debería hacerme, es ¿por qué, tras años con una vida secreta que ocultabas a agentes y editores, finalmente revelaste esta parte de ti a todos? Sí, y la respuesta es que esto les pasó a miles de niños en 4 continentes durante 40 años y todos estamos envejeciendo. Sí, y yo. Esta es la historia de los niños y los paramilitares religiosos. Incluso con Going Clear y lo que muestra Lea, la historia de Mehmet Sinton. Nunca se ha contado la historia de los niños perdidos de la cienciología, que creo que si la gente conociera lo que vivimos los niños en los 70, 80 y 90 lo detendrían. Siento que incluso si miras lo que acaba de pasar en Gaza, simplemente fueron demasiados niños muertos, que toda esa gente que nunca hablaría en contra de Israel. No quiero entrar en política, empezaron a hablar en contra porque murieron demasiados niños. Hay como una tolerancia al sufrimiento, hay un límite para el sufrimiento de los niños. Sentí que ocultaba nuestra historia, la de los niños perdidos de la cienciología y su grupo paramilitar. Miles de niños lo vivimos. Algunos tienen enfermedades autoinmunes. Todos están trabajando en construcción. La mayoría de ellos, algunos de los más exitosos, tienen suerte porque se convierten en contratistas. Pero si la gente supiera lo que nos pasó a nosotros, los niños perdidos, esta historia, que es la historia que escribí, sabes, la gente se detendría. Sería el final. Jamie Mustard, muchas gracias.
Muy interesante, de verdad, qué historia. Y realmente lo lograste, mira, venciste las probabilidades, eres muy exitoso. Tengo curiosidad, solo aquí se me ocurre. Sé que se acabó el tiempo, ya nos pasamos. ¿Tu mamá sigue en la secta? ¿Algo que aún esperas verla o ya es tarde? No, o sea, a mi mamá sigue en la secta. Y de nuevo, no me gusta llamarlo secta porque no me gusta insultar a las sectas. Pero sí, y lo entiendo, y ya sabes, esto es de lo que hablo cuando digo que todavía me está pasando, ¿sabes? Hace 2 o 3 meses salió una historia importante sobre mí en el Daily Mail. Cuando no me dijeron eso, me dijeron que solo iban a hacer un extracto del libro. Bueno, un par de semanas antes de que saliera la historia terminó retrasándose una y otra vez. Dijeron, bueno, nos comunicamos con la Cienciología en Inglaterra para ver si querían comentar. Lo que recibimos de vuelta fue una declaración de tu madre. Por supuesto. Es lo que dijo mi madre y el científico. Puedes buscar Jamie Mustard Daily Mail en Google para leer la historia. Así que una de las cosas increíbles de esa historia es un secreto de la cienciología. La policía actuó bien, ya que el Daily Mail solo publicó la historia en Estados Unidos, no en Reino Unido ni la Commonwealth, aunque se puede usar VPN. En Reino Unido, las leyes de difamación permiten acusar a alguien de calumnia fácilmente y pueden tener problemas legales. Sí, uno de los momentos más extraños antes del libro fue cuando el Daily Mail me contactó y dijo que enviaron a Cienciología en Inglaterra. Les dijimos que les preguntamos si querían responder a tus acusaciones, y mi respuesta para ellos fue como, ¿de qué están hablando? Yo no estoy haciendo ninguna acusación, solo conté lo que me pasó, y ellos estaban como, así que pensé que era raro la forma en que lo expresaron. Sí. Sí, porque no creí que fueran acusaciones. Así llegó mi mamá. Dijeron, queremos incluir tus respuestas en el artículo. Yo acepté porque sé lo que me pasó. No pueden refutarlo, hay muchos niños para corroborarlo. Sí, así que solo van a decir que estás delirando y que inventaste todo. Sí. Aquí hay una de las cosas increíbles que estaba en la declaración de mi madre. Está bien, hablo en el libro sobre firmar un contrato de 1.000 millones de años, un contrato de 1.000 millones de años. Cuando tengo 5 años con una X, mi madre regresa. Esa es una de mis afirmaciones, es mi historia. Mi madre regresa y dice, y esto es todo. Las negaciones en ese artículo del Daily Mail son increíbles. No es cierto. Yo estaba ahí y él tenía 7 años. Fue adorable. Sí firmó el contrato, pero se equivocó de año y nos pareció tierno. Ella decía, ella me vio firmar un contrato cuando tenía 7 años, no 5. Durante 1.000 años todavía creía en el conejo de Pascua y el hombre de arena, los dos duendes Santa Claus. Esta negación no la revisó un experto en relaciones públicas. Tal vez quieras refutar lo principal, pero solo cambiaremos el número, lo cual no es convincente. Sí, así que cuando lees las negaciones de la cienciología en ese artículo, o sea, todavía me están haciendo esto, ¿sabes? Todavía lo hacen. Son operaciones psicológicas. Ahora me están haciendo operaciones psicológicas. Sí. La cienciología no pone la otra mejilla. No sé cuánto sepas sobre eso, pero tienen una rama de inteligencia, ¿verdad? Y ellos, y cualquiera que vaya en contra de la cienciología, escriben un programa para destruir tu vida. Leo, yo seas quien seas. Sí, eso es realmente una locura. O sea, definitivamente hemos recibido cartas de ellos antes como, oye, esto no es verdad. Y yo digo, bueno, arréglalo con ellos. Esto es, ya sabes, un medio de comunicación. Leí el libro, yo ya sabes, no estoy aquí para eso. No estamos juzgando eso. Y luego dicen, bueno, baja el episodio. Y es como, no, no voy a hacer eso. Si realmente quieres demandarme, podemos ir a descubrimiento. Tengo una lista de documentos y me encantaría apoyarte. Ellos nunca van a permitir la fase de descubrimiento. ¿Y qué pasó conmigo o con estos otros chicos ahora? Es como, oye, si de verdad quieres llevar esto hasta el final, entonces sí, o sea, yo no quiero hacer eso. Pero claro, hagamos la fase de descubrimiento. Seguro que puedo encontrar a alguien que me ayude con eso. Oh, espera, ¿quieres que proporcionemos documentación ahora? Sí, voy a llevar a Jamie Mostaza ahí, voy a llevar a Leo Reminis ahí. Algunas personas dicen que si eso pasa, debo llamarlas ese mismo día, pero no creo que realmente les interese. Solo quieren asustar con esas historias, como admiten. Jordán, lo que admiten en sus negaciones en el artículo del Daily Mail, lo que admiten en el artículo del Daily Mail es aterrador. O sea, es increíble, como que ellos, es simplemente increíble. Así que sí, o sea, es algo increíble y es algo difícil. O sea, yo no quiero decir eso, me da miedo, pero quiero vivir mi vida como me siento ahora. La policía secreta, sea cual sea su complot contra mí y lo que estén haciendo en mi contra, han contactado a mi hermano y a mi madre, que todavía han dicho cosas a mi familia. Mi familia me ha llamado y me están molestando. Han estado llamando a mis conocidos para molestarme. Ya sabes, pero creo que la mayoría son operaciones psicológicas.
Pero ¿sabes qué? Si lo que estuvieras haciendo no fuera verdad y si lo que estuvieras haciendo no los estuviera dañando realmente, simplemente te estarían ignorando. Así que creo que eso indica que en realidad tienes una victoria en tus manos. Una de las razones por las que nunca quise hablar. ¿Alguna vez has leído El juego de Ender? No, ¿qué es? ¿Es ciencia ficción? Sí, fue escrita por Arson Scott Card, un ex mormón. Si lees El juego de Ender, conocerás la organización de cadetes. El Señor de las Moscas era como una versión de Barrio Bajo de El juego de Ender, donde reclutan niños para pelear guerras. También es una película, es una muy buena película, deberías verla con tu esposa, te va a encantar. Está bien, El juego de Ender. Pero en la versión del libro hay un tipo llamado Aquiles, y en un momento los héroes en la película. Él es otro niño genio. Ellos lo ven casi morir y lo salvan. Aquiles, siendo sociópata, no lo tolera. Ender y este otro tipo llamado Frijol casi lo vieron morir, así que se obsesiona con asesinar a Ender, quien lo salvó, y a Frijol, quien lo salvó. Y la razón por la que nunca hablé es porque nunca quise saber ¿de qué escribo? Eso me pasó a mí. Es humillante. No quiero que nadie se entere de lo que hablamos hoy. No quiero que la gente lo sepa. A los 19 años estaba en Florida con uniforme naval y caminaba así por Los Ángeles. Me da mucha vergüenza. No hay nada bueno para mí, todo el asunto está cubierto. Así me siento, así me sentí. Ya lo solté. Desde que salieron los libros por primera vez no siento vergüenza. Lo puse en su lugar. Bien por ti, hermano. Sé que nos pasamos de tiempo. Aprecio que vinieras al programa, tu vulnerabilidad y gran talento para contar historias. Y solo quiero agradecerte por tu tiempo y por venir y ser tan abierto sobre todo. Creo que eso es muy admirable. Agradezco que me dieras la oportunidad de contar la historia inédita de los niños perdidos del grupo paramilitar religioso de la cienciología. La historia necesita salir a la luz. Administran perfiles de Instagram de hijas menores de edad, mostrando fotos en bikini, ropa de baile y poses sugerentes. Entre el 75 y 90% de los seguidores de estas cuentas de niñas son hombres. Lil Tay, quien fue una influencer infantil que en realidad era manejada por su hermano mayor, recientemente abrió una cuenta de OnlyFans en su cumpleaños número 18. Ella dijo, tomé estas fotos a las 12:01 am. Al cumplir 18 años, ella ganó millones de dólares. Gracias al récord de compras en OnlyFans, espero que el FBI tenga esa lista.